Segundo punto, estoy... Página 3. Sí, que es el segundo punto de los 7 caminos. El segundo, hemos llegado al segundo camino. Y así podréis seguir el texto. Porque, claro, hablando en castellano uno puede perderse un poco, ¿no? Hemos llegado al segundo punto, yo creo que ya sería casi en la página 4, ¿no? Visitas domiciliarias y el encuentro con la gente. Mirad, un cristianismo que sea pueblo de Dios no se puede construir sin que los pastores salgan de sus casas y entren en las casas de los demás. Cuando Pablo llegó a Corinto, comenzó su predicación en la sinagoga, donde planeaba reunir una pequeña comunidad de creyentes. Pero después de la oposición con la que encontró allí, decidió mudarse a la casa de Ticio Justo. Estamos en Corinto, la segunda ciudad más poblada del imperio después de Roma, y el Señor tranquiliza a Pablo acerca de su elección para concluir de una manera profética: en esta ciudad yo tengo mucho pueblo. Efectivamente, el apóstol alcanza un éxito evidente y se detiene en Corinto largo tiempo. Y fijaos que Pablo aquí ha salido, porque él pensaba que la evangelización sería a través de los judíos y se da cuenta que no. Y después sale. Es una iglesia en salida que sale a los paganos. Ha salido y entra en una casa y allí la palabra empieza a ser fuerte. La palabra de Dios, de modo que ha producido, podríamos decir, un verdadero milagro con la conversión de muchos. Hacer esto, es imposible comunicarlo, hacerlo sin simpatía, sin cordialidad, sin el tú a tú que va al otro, con amabilidad, con respeto, buscando su propio interés. Por otra parte, el diálogo avanza gracias a la conciencia de la propia identidad cristiana y la empatía con la otra persona. Por lo tanto, por una parte, identidad cristiana y por otra, empatía con la persona concreta. Esto nos lo indicaba el Papa en la conclusión del Congreso. Identidad y empatía. Tercer punto, la parroquia. ¿Qué hacemos con la parroquia? Y aquí pongo un título que dice: la parroquia debe ser como el santuario de la misericordia, en este año de la misericordia. No es fácil definir la identidad y las funciones de la parroquia. En la organización tradicional, fijaos que la parroquia era una unidad en sí misma. La parroquia tenía que ser independiente, es decir, tenerlo todo, absolutamente todo, como si fuera una diócesis en pequeño. Los sacerdotes estaban ocupados en que la parroquia fuera un espacio integral en servicios y en delegaciones. Sin embargo, en la gran ciudad y en un contexto donde el cristianismo vivido a través de la parroquia no es mayoritario, la parroquia resulta que la descubrimos débil y sin un impulso pastoral fuerte, como si su misión central, y quizás la única, fuera la de garantizar la celebración de las asambleas litúrgicas. Así que hoy, en un momento difícil, cuando las campanas convocan a poca gente, hay que decir que la parroquia experimenta una necesidad de renovación. El mismo Papa constata que aún esta necesidad no ha dado suficientes frutos. Es preciso señalar que la institución parroquial no es suficiente para comunicar el Evangelio en el espacio urbano. Es muy importante la parroquia, pero es insuficiente.
Andrea Riccardi dice que una iglesia en la ciudad es un desafío a la soledad. Yo creo que es verdad. Esta declaración lleva a la parroquia a redescubrir su misión de faro de luz en medio de la oscuridad de la ciudad. Y esto lo puede hacer la parroquia, ser como un faro de luz en la oscuridad de la ciudad, como leemos en el texto evangélico. El Evangelio de la amistad y la hospitalidad es una primera buena noticia para aquellos que de una manera netamente democrática se acercan como pueblo a la parroquia, a la iglesia como tal, o a la oficina parroquial, o a uno de los servicios que la parroquia ofrece, o bien piden un sacramento, o bien tienen una necesidad, o tal vez desean ser simplemente escuchados, porque los hay. Pero una segunda declaración del mismo autor completa la primera. Dice, una parroquia en la ciudad es un santuario de la misericordia. Un santuario es un lugar de oración y santidad, donde aquellos que se acercan a ella hayan una oportunidad de descanso, la comunicación, el encuentro con el Señor. Propongo diversas traducciones más bien sencillas de la parroquia como santuario de la misericordia. La apertura de la iglesia el mayor tiempo posible para facilitar la oración y la adoración, la atención a la piedad popular para recobrar pequeñas semillas de fe, horarios establecidos de acuerdo con los ritmos de la gran ciudad. Ahí constatamos en Barcelona que cuando se cierran las iglesias es el momento en que la gente sale a la calle. O sea, y esto plantea, o sea, ¿por qué? Porque hemos seguido un horario meramente rural. Cerrar a las 6 de la tarde. Es un horario meramente rural. O sea, esto es un reto. No digo que ahora las iglesias tengan que abrirse por la noche, pero esto plantea un reto concreto. A lo mejor algunas sí, y ofrecer, como hacen algunos, pues unos espacios de meditación, de oración, o sea, aquí habrá la inventiva, o sea, salir, una iglesia en salida, es buscar de alguna manera y estar atento a los diversos carismas de cada uno, tanto pastores como laicos, tanto pastores como agentes de pastoral, estén donde estén. Cuarto punto, atención a los jóvenes y ancianos. El tema de los jóvenes resulta a menudo fatigoso en las parroquias. Las experiencias fallidas con los jóvenes llevan a considerarles un problema casi irresoluble, impregnado de pesimismo hacia ellos. ¿Es aceptable esta actitud? Los jóvenes, o sea, planteemos el problema, el tema. ¿Los jóvenes qué son? ¿Son solo un problema o son realmente un reto para la evangelización? En primer lugar, debemos tener en cuenta los graves problemas que afectan a los jóvenes en las grandes ciudades. El desempleo juvenil, el quedarse en casa solos durante horas y horas o formando tribus urbanas, la falta de trabajo. Yo diría que estos jóvenes, en primer lugar, son más, como dice el Evangelio, ovejas sin pastor, en lugar de ser potenciales delincuentes o personas que no quieren trabajar. Además, los jóvenes son acosados por la angustia de la soledad, los patrones de vida triviales, las drogas, y a veces se hunden en no pocas depresiones. Pero los jóvenes deben ser amados en vez de ser criticados, comprendidos en lugar de ser juzgados. Por esto en el pasado y por supuesto hoy en día han surgido y surgen carismas en la Iglesia que han tenido a los jóvenes como sus destinatarios. Los jóvenes deben ser acogidos con afecto materno y paterno, como Jesús acoge a los niños.
De esta manera son invitados a la Iglesia a conocer al Señor, puesto que necesitan el Evangelio de Jesús. Una cosa parecida a los jóvenes puede decirse de los ancianos, que son, fijaos, que son invisibles en la gran ciudad. Ellos también son juzgados, sobre todo cuando no son útiles y deben ser atendidos debido a su incapacidad. Las grandes ciudades necesitan pastores resueltos y llenos de misericordia que sepan gastar su tiempo con los ancianos y por tanto ganarlo para la vida eterna, salvando así la propia vida, como dice el Evangelio. Quinto punto, muy importante también, el encuentro personal con los pobres. Fijaos que el Papa Francisco ha incidido en ello y utiliza esta expresión sobre la gran ciudad. Lo dijo en Nueva York el septiembre pasado. Muchos rostros silenciados por un anonimato. Se refirió a aquellos que no tienen derechos de ciudadanía y por lo tanto no tienen derecho a ser parte de la ciudad. Y los ejemplificaba así: los extranjeros y sus hijos que no pueden escolarizarse, los que no tienen seguro de salud, las personas sin hogar, los ancianos que viven solos. Podríamos añadir a los refugiados, aquellos que han dejado su país destruido por la guerra o el hambre. El pastor que vive en la gran ciudad recoge con solicitud a toda esta gente descartada, puesto que son miembros de un organismo vivo de la humanidad que sufre. Y fijaos que el pastor no considera a estas personas como problemas, alejándolas así de su corazón. El encuentro personal, y aquí quiero subrayar la palabra personal, el encuentro personal con los pobres define la misión de la Iglesia en la ciudad. Los pobres no son considerados clientes, cuya asistencia precisa organizarse. Sí, en Cáritas, por ejemplo, tenemos que organizar toda la caridad, muy bien. Organizar pues el ropero de Cáritas, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero atención, somos Iglesia, no somos meramente una ONG. Y por lo tanto, el tema de la atención personal, muchos a lo mejor será más importante para ellos, más que darles un vestido, será escucharles, atenderles, yo diría incluso espiritualmente, ver cuál es su problema real, escuchar, entrar en diálogo. Este es un reto muy importante para la Iglesia de hoy, un reto importantísimo para la pastoral en la gran ciudad. Esto es fundamental. Y aquí todo el mundo, cada uno, una iglesia en salida, empieza por esta atención personalizada. Y aquí no debemos esperar a ser llamados, no debemos esperar que el decanato o el párroco o bien el mismo cardenal pues nos diga o incida en ello. Aquí todos somos agentes de pastoral. Castells, el conocido sociólogo, afirmaba en el Congreso de Barcelona que la Iglesia Católica, bajo la responsabilidad del Papa Francisco, puede verdaderamente restaurar los derechos de los más débiles de la ciudad. Y hay que decir que esta responsabilidad es también presente en otras confesiones cristianas. Castells señala que la ciudad es a menudo fragmentación, frialdad, rechazo de personas que son hijos de Dios, lugar de enfrentamientos y tensiones entre el centro y periferia. Pero este análisis debe ser completado con una lectura teológica de los pobres en la gran ciudad en relación con el papel que tiene la Iglesia en ella. Ser una Iglesia samaritana, como dice el Papa Francisco repetidamente, no una Iglesia autorreferencial.
Sexto punto. El Evangelio como un programa en la gran ciudad, especialmente en sus periferias. San Juan Pablo II, en la Novo Milenio Ineunte, insiste en que el programa de la Iglesia no es otro que volver al Evangelio. Y en la Evangelii Gaudium, Francisco se expresa en los mismos términos, volviendo a las intuiciones de Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Fijaos que estos tres documentos, Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco, son tres documentos que forman un hilo que conecta lo que propongo llamar el primer posconcilio, que llega hasta Francisco, y ahora hemos empezado, podríamos decir, como una segunda recepción del Concilio Vaticano II, en conmemorarse en este año de la Misericordia el 50 aniversario. Y podríamos decir que la comunicación del Evangelio realizado por una iglesia en salida, primer punto. El discurso sobre los pobres, segundo punto. Y la reforma de la propia iglesia son como tres melodías que caracterizan el momento eclesial presente. Lo repito, una iglesia que debe salir, el discurso sobre los pobres y detrás está la reforma de la propia iglesia. Y esto junto con el tema de la pastoral de la gran ciudad, y la pastoral de la gran ciudad como si fuera un bajo continuo que combina las tres melodías anteriores. Jesús sigue caminando por las calles de la ciudad y su esperanza nos libera de aislarnos y de no preocuparnos por la vida de los demás. Lo decía también Francisco en septiembre en Nueva York. El Evangelio, continúa el Papa, nos mueve a sembrar la palabra de vida, proponiendo, animando, motivando. Dicho de otra manera, la misión cristiana es básicamente una epidemia de amor, una forma amoris. Esto lo debemos tener muy presente. Lo fue en la Iglesia de Roma en los primeros siglos y lo es hoy. Es este uno de los puntos clave de este año de la misericordia. La comunicación del Evangelio requiere una iglesia misionera en salida a las periferias, y esta opción elimina las fronteras en el interior de la ciudad. Estas fronteras no coinciden con el plan divino original, que incluso elimina la distancia entre cielo y tierra. Retomando Evangelii Gaudium 74, hay que decir que el Evangelio debe llegar a las periferias de la gran ciudad. Periferias religiosas, periferias urbanas, periferias sociales y existenciales. Urge acudir en todas direcciones, como ya decía el documento de Aparecida.